La gracia de nuestro buen Dios esté con cada uno de ustedes. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Hermanos, nos encontramos con aquel pasaje llamado de la transfiguración, donde Jesús toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y sube con ellos al monte de la reflexión, de la soledad bien entendida, del encuentro con Dios, al monte de la intimidad, al monte del gran milagro. Y es que tenemos que entender primero el contexto. Recordemos que Jesús acaba de anunciar a los discípulos lo que tenía que padecer el Hijo del Hombre. Hasta Pedro mismo le dijo: no, Señor, a ti eso no te puede pasar. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Por un lado. También, por otro lado, el Señor les enseña a los discípulos qué es lo que tienen que hacer, lo que tienen que padecer, cargar su cruz. Es decir, el Evangelio del día de ayer: quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Entonces, estos 2 pasajes, estos 2 evangelios que acabamos de escuchar en los últimos días, tienen a los discípulos en cierta angustia, en cierta preocupación o quizás en un desánimo. Y ya por eso el día de hoy, esta de la transfiguración toma gran relevancia, porque ya pasan de la angustia, del miedo, de la tristeza, al gozo, a la paz, a la alegría. Por eso Pedro expresa que qué a gusto es estar con Jesús, qué a gusto es estar en paz, qué a gusto es estar disfrutando de las mieles de la resurrección, porque eso es la transfiguración. Jesús les da una probadita de lo que será, y entonces todas las vestiduras de ellos se ponen blancas, resplandecientes, como la misma nieve, o mejor que la nieve. Y estos signos que nos muestra el Evangelio ya son signos de esperanza, signos de fortaleza, de fe, de confianza, signos de confianza que van a ayudarnos y van a ayudar a los discípulos en ese camino de entregar la vida, no solo como lo hará Jesús, sino ellos mismos e incluso nosotros, por el Evangelio y por el mismo Jesús. Esto, hermanos, ¿qué significa? ¿Cuál es la relevancia para nuestra vida? Para nuestra vida significa que debemos también nosotros estar dispuestos a subir al monte de la oración. En la oración es donde Jesús nos tiene no solo vestiduras resplandecientes, sino que nuestro corazón palpita, se emociona, goza. Alcanzamos a imaginar a Dios, alcanzamos a imaginar que se cumplen los proyectos, nos sentimos sanos, nos sentimos reconfortados, nos sentimos en paz, y podríamos expresar también como Pedro, que a gusto estamos aquí. No hagamos 3 chozas porque no es el ambiente en el que vivimos, pero sí que a gusto es estar en la capilla ante el Señor, que a gusto es estar en la oración, que a gusto es estar obrando el bien, que a gusto es estar evitando el pecado, que esa es nuestra misión, evitar el pecado y acercarnos a Dios para que gocemos de la verdadera o del verdadero esplendor en el cielo, que Dios así nos lo conceda. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Bonito día en el Señor.